Hola, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy voy a realizar la primera clase del primer bimestre del primer tema, que consiste en lo que son fracciones. Espero que la clase se entienda todo, pero de todas maneras, si queda alguna dificultad, cualquier duda, estamos ahí. Ustedes cuentan con nuestros números de celulares para que puedan consultar. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro primer tema del primer bimestre de este segundo año de secundaria. El primer tema de lo que consiste este segundo año del primer bimestre vienen a ser lo que son las fracciones. Fracciones. Me imagino que cuando escribimos simplemente ya el nombre, muchos de ustedes pues están imaginando, ¿verdad? Fracciones. ¿Qué vendrá a ser una fracción? Cuando nosotros trabajamos o hablamos de una fracción, pues lo tenemos que relacionar con lo que es una división, ¿verdad? ¿Qué será una fracción entonces? A ver, vamos a dar una pequeña definición. Dice, una fracción representa el número de partes que escogemos de una unidad. Que está dividida en partes iguales. ¿Sí? Esto es una fracción, dice. Una fracción representa el número de partes que cogemos de una unidad que ésta va a estar dividida en partes iguales. ¿Qué quiere decir? A veces cuando nos dan la parte teórica, pues como que no se entiende por ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué son fracciones? Fracciones es lo que nosotros vamos a coger de lo que hemos dividido la unidad. Por decir un ejemplo. Si nosotros tenemos un pancito, ¿sí? Un pancito. Este pancito yo lo puedo dividir en 3 partes iguales, ¿sí? Las partes que he dividido tienen que ser partes iguales para poder representar mi fracción. Entonces, de eso, pues, se dice, por ahí, a ver, hemos estado con mucha hambre y hemos comido este pedacito de pan, ¿sí? Simplemente hemos comido ese pedacito que está sombreado de pan. Si yo lo quiero llevar a fracción, ¿cómo sería? Se representa entonces en fracción. La partecita que yo he comido es 1, ¿verdad? ¿En cuántas partes ha estado dividido este pan? En 3, ¿verdad? Tuve un pancito que lo dividí en 3 partes iguales, de los cuales yo he cogido 1, he comido 1. Entonces, llevando la fracción, ¿cómo sería? La partecita que he comido, 1, entre en cuántas partes estaba dividido el pan, ¿sí? Eso es una fracción. A ver, vamos a ver algunos ejemplos más para que quizás lo puedan comprender un poquito más. Supongamos, a ver, que acá tengo triángulos, ¿sí? Tengo triángulos. Ya sabemos, para que sea fracción, la unidad, es decir, este triángulo grande, tiene que estar dividido en partes iguales, ¿sí? Entonces, yo tengo ese triángulo, de los cuales pues ya yo he sombreado o he pintado, se puede decir, la parte de acá, la parte de acá y la parte de acá, ¿sí? Primero, para que se den cuenta, los voy a enumerar. He tenido el triángulo grande, que los he separado en varios triangulitos. Vamos a contar en cuánto. En 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Estos 5 tienen que ser iguales, ¿sí? Tienen que ser tamaños iguales. Entonces, de los 5, yo he sombreado o he pintado a 3. Y por ahí me dicen, represéntalo en fracción. Muy bien, ¿cómo haría entonces? Será igual. ¿Cuántas partes están sombreadas? 3, ¿verdad? ¿Y en cuántas partes estaba dividido el triángulo? En 5.
Entonces, llevándolo ya a esta gráfica, al lenguaje matemático, representándolo como fracción, esto sería 3/5. ¿De dónde sale el 3? Se preguntan algunos, porque son 3 pedacitos que están sombreados. ¿Y de dónde sale el 5? Porque este triángulo, el grande, estaba dividido en 5 pedazos. ¿Sí? Eso es una fracción. Muy bien, cuando nosotros hablamos de fracciones, vamos a decir que la fracción se representa. Una fracción se representa. Una fracción se representa. Cuando hablamos de fracción, nosotros vamos a trabajar con 2 términos. ¿Sí? A, una rayita, B. Esto es una fracción. A entre B. ¿Sí? A entre B. ¿Dónde? A, es decir, el numerito que está arriba, es el numerador. Se llama numerador. Y B, el numerito que está abajo, se llama o es el denominador. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de fracciones, cuando nosotros tocamos este tema o vemos algunos ejercicios de fracciones, netamente tenemos que trabajar con 2 términos. El numerador, que es el número de arriba, y el denominador, que es el número de abajo. ¿Sí? Esa es una fracción entonces, ya sabemos. Fracción cuando la unidad está pues separada, está dividida en partes iguales. Lo que cogemos lo representamos en fracción. Cuando hablamos de fracción, netamente tenemos que trabajar con 2 términos, el numerador y el denominador. Creo que hasta ahí todo está claro, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a trabajar lo que son las operaciones con fracciones. Operaciones con fracciones. Cuando nosotros hablamos de lo que son las operaciones, pues estamos hablando de lo que es adición, lo que es sustracción, lo que es multiplicación y lo que es la división. Las operaciones aritméticas, ¿sí? Vamos a hablar entonces de la primera operación, que es la adición. Adición. ¿Qué será la adición? No es más que otra cosa que la suma. ¿Sí? No es más que otra cosa que la suma. Muy bien, entonces vamos a ver. Cuando trabajamos con adición, vamos a trabajar con 2 tipos de fracciones. ¿Sí? La primera es cuando se trata de una fracción homogénea. Fracción homogénea. Homogénea. ¿Qué será una fracción homogénea? Se les llama homogénea o se denomina homogénea. Se le denomina homogénea porque tienen denominadores iguales. Denominadores iguales. ¿Sí? Por eso se les llama fracciones homogéneas, porque tienen sus denominadores iguales. ¿Qué son los denominadores? Ya sabemos, los numeritos de abajo. Voy a hacer un ejemplo. 1 medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, ¿sí? Estos son fracciones homogéneas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué homogéneas? Porque si ustedes se fijan, todos los numeritos de abajo son iguales. En este caso, pues tienen el número 2, tienen el número 2, tienen el número 2 y tienen el número 2. Por eso se les llama fracciones homogéneas, ¿sí? ¿Y cómo vamos a desarrollar los ejercicios? Estamos en la adición. Adición. Adición no es otra cosa que la suma, por si acaso, ¿sí? Entonces, vamos a ver con ejemplos. Ejemplos. Si a mí me piden sumar, por decir, 1 medio más 7 medios, lo primero que tengo que tener en cuenta es, pues me fijo en los denominadores. Y en este caso, mira, son iguales. Es una fracción homogénea. Y cuando son iguales, pues la resolución es muy sencillo.
porque se pone de frente, como se repite 2 y 2, entonces para el resultado también voy a poner un 2 ahí, de frente, uno solo. Y arriba, ¿qué hago? Voy a sumar 1 más 7, ¿sí? Y esto es 1 más 7, 8, 8 entre 2. Si no se puede dividir, se quedaría ahí. Pero en este caso, como se puede dividir 8 entre 2, es 4. Y eso sería el resultado. ¿Estamos? Muy bien. Otro ejemplo más de fracciones homogéneas. Si a mí me dicen sumar, por decir, 7 onceavos más 6 onceavos más un onceavo. No importa la cantidad que yo tenga de términos, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, etc. Lo primero que tengo que fijarme es en los denominadores. En este caso, 11, 11, 11. Se trata de una fracción homogénea. El desarrollo es lo mismo. Se repite el 11, entonces pongo una sola vez el 11 y arriba pues voy a trabajar con los numeradores. 7 más 6 más 1. 7 más 6, 13, más 1, el resultado será 14 sobre 11. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos que los denominadores sean iguales, se trata de una fracción homogénea. ¿Y cómo desarrollamos? Directamente ponemos el mismo denominador y simplemente operamos, sumamos en este caso con lo que son los numeradores. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos ahora fracciones que tengan diferente denominador? Se llama fracciones heterogéneas. Fracciones heterogéneas. ¿Qué serán las fracciones heterogéneas? Lo opuesto a la homogénea. Fracciones heterogéneas, ¿por qué se les llama? Se les denomina fracciones, lo voy a poner F nada más, heterogéneas. ¿Por qué? Porque tienen un diferente denominador. Un ejemplo, por decir, ejemplos de fracciones heterogéneas, puedo tener 3 medios, puedo tener 5 tercios, puedo tener un cuarto, puedo tener 8 quintos, puedo tener 2 séptimos, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, fíjense en los denominadores, son diferentes, ¿sí? Entonces, si a ustedes les preguntan los tipos de fracciones, tenemos 2 fracciones. Las homogéneas que tienen igual denominador y las heterogéneas que tienen diferente denominador. Muy bien, cuando operamos con las homogéneas es súper sencillo, ¿verdad? Simplemente se pone el mismo denominador y se trabaja con los numeradores. ¿Y cómo será en el caso de cuando son heterogéneas? Pues vamos a ver ahora, vamos a aprender a desarrollar ese tipo de fracciones. Vamos a ver ejemplos. Si me piden sumar, por decir, 3 medios más un quinto. Ahora ya no son homogéneas para yo poner. Imagínense cuál de ellos me decido, por cuál me decido para ponerlo. No. Cuando simplemente son 2 fracciones, el desarrollo es más sencillo porque se multiplica en aspa. 3 por 5 más, ahora multiplico el 2 por 1. 2 por 1. Entre, hago acá la multiplicación también de los denominadores. 2 por 5. Y esto es 3 por 5, 15, más 2 por 1, 2, entre 2 por 5, 10. Y 15 más 2, pues es 17 entre 10. Eso sería el resultado, ¿sí? Entonces, cuando solo nos piden hallar la suma de 2 fracciones, rapidito, la multiplicación en X, ¿sí? Multiplicación en X. Pero, ¿qué pasa si ahora me piden hallar y me piden calcular, por decir 3 medios más un quinto? A esto todavía le agregan algo más y me dicen 2 tercios. Y así me pueden agregar más, ¿sí? Así me pueden agregar más. Entonces, para este tipo de ejercicios, lo que vamos a hacer, pues, es
sacar el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo, así se le llama. ¿Y con qué se trabaja para nosotros poder sacar el mínimo común múltiplo? Con los denominadores, con los números de abajo, ¿sí? Es decir, voy a trabajar con el 2, voy a trabajar con el 3 y voy a trabajar con el 5. Y hago una rayita al costado. ¿Qué es sacar mínimo común múltiplo? Sacar mínimo común múltiplo significa que nosotros vamos a descomponer a nuestros números en sus factores primos. Es decir, vamos a llevar a los números primos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los números primos, pues no es porque sea nuestro familiar, sino se les dice números primos porque estos números solamente tienen dos divisores, la unidad y el mismo número. Dentro de esto, a ver, lo pongo por acá nada más, los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son todos los números que solamente se pueden dividir por el 1 y por el mismo número. Si nosotros tomamos, por decir acá, al 13, el 13 solo puedo dividir 13 entre 1, 13, ¿cierto? Y puedo dividir 13 entre 13, 1. Son los únicos números por el que yo puedo dividir el 13. Mejor dicho, todos estos números solamente tienen dos divisores, la unidad y el mismo número. ¿Sí? Entonces voy a descomponer pues en estos números. En este caso los números que tengo acá, los denominadores, ¿sí? Pues también son números primos. Voy a empezar siempre del 2. Y digo, 2 entre 2 es 1, ¿cierto? Es 1. 3 entre 2 no se puede dividir, entonces sigo bajando el 3. 5 entre 2 tampoco puedo dividir. Sigo bajando el 5. Ya terminé de trabajar con el 2 porque simplemente tengo 1 y eso es mi objetivo cuando voy a sacar mínimo común múltiplo. Siempre voy a terminar en la unidad. Entonces, ¿ahora qué tengo que sacar? Por acá continúo. Ya saqué el 2, pues ahora tengo el 3. 1 sigue bajando. 3 entre 3, 1. 5 entre 3 no se puede dividir, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué prosigue ahora? Voy a sacar el 5. 1 sigue bajando, 1 sigue bajando y 5 entre 5 es 1. Vuelvo a repetir, cuando nosotros vamos a trabajar y vamos a sacar el mínimo común múltiplo, siempre tenemos que terminar en 1. Entonces digo, mínimo común múltiplo, así se simboliza, MCM. Esto es igual la multiplicación de estos tres numeritos. 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6 por 5, 30. Eso es el mínimo común múltiplo. Pero todavía no es el resultado, ¿ah? Ese 30 viene acá y se convierte en el nuevo denominador. De todos juntos ya, es 30. ¿Y qué hace este 30 ahora? Este 30 va a dividir al primer denominador. Divide. 30 entre 2, eso es 15. Lo pongo para acá nada más. Ahí tampoco termina la cosa. Este 15 tiene que multiplicar al 3. 15 por 3. 3 por 5, 15. Va 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. 45. Más, porque es el signo que tengo acá. El 30 nuevamente va a dividir al otro número, al 5. Y eso es 6, ¿verdad? 30 entre 5 es 6. No termina ahí, multiplica por el de arriba. 6 por 1, 6. Más. Nuevamente el 30 va a trabajar con el otro denominador, dividiéndose. 30 entre 3, 10. Lo pongo para acá, porque ahí no termina. Ese 10 tiene que multiplicar arriba y eso es 20. Si tuviésemos más fracciones, seguimos haciendo el mismo procedimiento. Pero como ya no hay, pues simplemente nos queda sumar. 45 más 6. 51, ¿verdad? 51. Más 20 entre 30.
¿Y cuánto será 51 más 20? 1 más 0, 1. 5 más 2, 7. 71 entre 30. Y lo de acá, eso recién es mi resultado. Estamos entonces de esa manera se desarrolla cuando nosotros vamos a trabajar con lo que son las fracciones heterogéneas. Si son 2, la multiplicación en aspa. Y si son más de 2, lo recomendable es sacando el mínimo común. ¿Estamos? Excelente, entonces vamos a pasar con la siguiente operación que viene a ser la sustracción. Sustracción. Cuando nosotros hablamos de sustracción, la sustracción no es más que otra cosa que la resta. Sustracción es la resta, ¿sí? Lo mismo, vamos a trabajar cuando son fracciones homogéneas. Homogéneas, ya sabemos, se les llama homogénea porque los denominadores son iguales. Entonces me voy a ir a resolver de frente ya los ejemplos. Si me piden por decir 7 medios menos, ahora estamos con resta, 1 medio, me piden restar. Muy bien. ¿Qué dijimos cuando eran homogéneos? Fácil, ¿verdad? Se pone de frente el mismo denominador que se repite y simplemente trabajamos con los numeradores. 7 menos 1. En este caso, 7 menos 1 es 6, 6 entre 2. O se puede dividir 6 entre 2 y nuestro resultado será un número entero que viene a ser el número 3. ¿Sí? Muy bien. Y si me dan otra, por decir, me dicen 14 quintos menos 2 quintos menos 3 quintos. Ahora ya tengo 3 fracciones, pero ojo, son homogéneas, igual denominador. Entonces de frente, el mismo denominador y simplemente trabajamos con los numeradores. 14 menos 2 menos 3. Esto es 14 menos 2 es 12. 12 menos 3 es 9. Y el resultado será 9 quintos, 9 entre 5, ¿sí? Entonces, cuando es homogénea, tanto en la adición como en la sustracción, es muy sencillo. Así tengamos 2 fracciones, tengamos 3 fracciones, tengamos 4, 5, etcétera, de frente, el mismo denominador, y lo que se trabaja simplemente son con los numeradores. Muy bien. Vamos a ver ahora la segunda fracción. La segunda fracción, que son fracciones heterogéneas. Heterogéneas. Cuando nosotros hablamos en la adición de lo que son heterogéneas, dijimos que se les llama heterogéneas porque tienen diferente denominador. Lo mismo es en la sustracción, ¿sí? Lo mismo es. Si nosotros vamos a restar, se puede decir, simplemente 2 fracciones que sean heterogéneas, por decir 1/3, el procedimiento es lo mismo que la adición en aspa. ¿Sí? En aspa. 7 por 3, ahora ya no es más, sino ahora es menos 2 por 1 entre la multiplicación también de los denominadores, 2 por 3. Y esto pues es igual, 3 por 7, 21, menos 2, 2 por 1, 2, entre 2 por 3, 6, ¿cierto? Y esto es igual, 21 menos 2, 19, entre 6, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos fracciones heterogéneas y simplemente tenemos 2 fracciones, igual, la multiplicación en aspa. Multiplicamos en aspa y sacamos rápido el resultado. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos más de 2 fracciones? A ver, por decir, 5/3 me piden restar menos 1 medio y me piden restar todavía por ahí menos 4/6. ¿Sí? Me piden restar. Muy bien, ahora veo que es más de 2 fracciones ya. Puedo quizás trabajar este primer método. Trabajaría primero estos dos, el resultado, recién con esto como que se me complica, ¿verdad? Y nosotros lo que menos queremos en matemática es perder tiempo. Lo que queremos es pues trabajar en forma directa.
Entonces, de la misma manera que la adición, cuando voy a trabajar más de dos fracciones, lo recomendable es siempre hallarlo con el mínimo común múltiplo. ¿Y de qué se halla el mínimo común múltiplo? De los denominadores. En este caso tenemos 3, tenemos 2, tenemos 6, ¿verdad? Tenemos que descomponer en sus factores primos. Ya sabemos que los números primos son aquellos números que tienen solamente dos divisores y estos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a descomponerlos. Empezamos siempre con el 2. Fíjense acá, por favor. 3 entre 2 no puedo dividir, sigo bajando el 3. 2 entre 2 sí puedo dividir, es 1. 6 entre 2 también puedo dividir, es 3. ¿Verdad? Ya no puedo continuar con el mismo 2 porque acá pues los 3 ya no se puede dividir entre 2. Entonces voy a continuar con el siguiente que es el 3. 3 entre 3 es 1. El 1 ya no tengo problemas, bajo el 1 y 3 entre 3 también es 1. ¿Verdad? Ya terminé allí. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente multiplicar. Digo, mínimo común múltiplo es igual 2 por 3. Y esto es 6. ¿Cierto? Es 6. Muy bien. Ahora, ese 6 se convirtió en el nuevo denominador que viene para acá. ¿Qué hago con este 6? Pues va a trabajar ahora con mis fracciones. Divide. 6 entre 3, 2. Lo pongo para acá. Ese 2 no termina ahí la cosa. Multiplica arriba. 2 por 5, esto es 10. ¿Verdad? Menos. Nuevamente acá, divide. 6 entre 2, 3. ¿Cierto? 3. Multiplica por arriba 3 por 1 y eso es 3. Menos. Nuevamente saca acá otro entre. 6 entre 6, eso es 1. ¿Verdad? Multiplico por arriba 1 por 4, es 4. Y ahora simplemente me queda hacer la operación. 10 menos 3 es 7, ¿cierto? 10 menos 3 es 7. Y 7 menos 4, esto me da por resultado 3. Mi resultado, 3 sextos. ¿Sí? Eso sería el resultado. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros trabajamos con lo que son fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas, que son las clases de fracciones, el procedimiento para nosotros poder desarrollar los ejercicios pues son muy distintos. Cuando son homogéneas es súper sencillo porque ponemos el de frente el mismo denominador y operamos. Si es suma, sumamos. Si es resta, restamos los numeradores. Y cuando son heterogéneas, si nosotros tenemos solamente dos fracciones, tanto para la adición y la sustracción, hacemos la operación en aspa. Pero si tenemos más de dos fracciones, hacemos la operación sacando el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Muy bien. Entonces espero que hasta ahí todo esté claro en cuanto a lo que es la adición y sustracción. Ahora vamos a ver la C entonces, que viene a ser la multiplicación. Multiplicación. Cuando nosotros trabajamos multiplicación, acá las cosas son más sencillas. ¿Sí? Más sencillas. Acá no importa si son homogéneas o si son heterogéneas, porque el procedimiento tiene que darse sí o sí. ¿De qué manera se trabaja? Fácil. Vamos a ver con ejemplos. Matemáticas se aprende más con lo que son ejemplos. Por decir, me piden desarrollar 2/3 por 1/4. Simplemente acá tengo dos fracciones. ¿Cómo se desarrolla la multiplicación de fracciones? Pues muy sencillo. Multiplico numerador por numerador, en este caso 2 por 1, entre denominador por denominador, 3 por 4. ¿Y quién no sabe multiplicar, verdad? 2 por 1 es 2 y 3 por 4 esto es 12. Esto sería el resultado. Siguiente, si me piden por decir 5/4, multiplicar por 2/4 y por ahí todavía me piden multiplicar por 1/2. ¿Sí? Muy bien.
¿Qué se hace? Acá no importa si son homogéneas o si son heterogéneas, si solamente son dos fracciones o si son más de dos fracciones. El desarrollo es lo mismo. Numerador por numerador por numerador. En este caso 5 por 2 por 1. Entre. Ahora denominador por denominador por denominador. 5 por 2, 10 por 1, 10. ¿Cierto? Abajo. 4 por 4, 16, 16 por 2, 32. Y eso sería el resultado. ¿Estamos? Entonces, no se confundan con este tema de lo que es la multiplicación. Si me piden 7 medios por un medio, por un quinto, por un medio, nuevamente por un medio acá. Uno más, vamos a ponerle 3 medios. Si ustedes se fijan, mira, son fracciones homogéneas, ¿verdad? Porque tienen el mismo denominador. Pero acá ya no estamos en la adición o la sustracción, sino acá estamos en lo que es multiplicación. ¿Estamos? Estamos en la multiplicación. ¿Y cómo se desarrolla en la multiplicación? Fácil, ¿verdad? Fácil. Multiplicamos numerador por numerador por numerador entre denominador por denominador por denominador. En nuestro caso, 7 por 1 por 1 por 3 entre 2 por 2 por 2 por 2. Tengo que multiplicar todo, ¿eh? Acá no me tengo que poner porque se repite uno solo. No. 7 por 1, 7 por 1, 7 por 3, 21. Entre 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y eso sería el desarrollo. ¿Sí? Eso sería el desarrollo. Eso es en cuanto a lo que es la multiplicación. Ahora nos vamos a ver la última operación de lo que son fracciones, que vienen a ser la división. La división. Para nosotros dividir fracciones, bueno, en este caso les voy a enseñar dos maneras de dividir, ¿sí? Lo que son fracciones. La primera forma o la primera manera, lo voy a trabajar ya con ejemplos, ¿sí? Si me piden por decir, dividir 3 medios entre un cuarto. Me piden dividir. Muy bien, ¿de qué manera se trabaja? Fácil, multiplico en aspa, siempre empezando del primer numerador, 3 por 4. Eso va a ser ahora el nuevo numerador. Entre, ahora el siguiente, 2 por 1. 2 por 1. Y esto pues es igual, 3 por 4, 12, entre 2 por 1, 2, ¿cierto? Y 12 entre 2 se puede dividir. Esto me da por resultado 6. Eso es la primera forma. Y la segunda forma lo voy a trabajar con el mismo ejemplo para que se den cuenta que el resultado tiene que ser lo mismo. Tengo 3 entre 2, ¿sí? Ahora, ese entre que está ahí lo voy a poner con una rayita, porque la división se simboliza también, ojo, con esta rayita de fracciones. Esto es una división, una rayita. Y abajo lo voy a poner la otra fracción. En la misma columna, un cuarto. ¿Sí? Ahí está, debajo del otro. En la misma columna lo he ordenado a mis fracciones. ¿Para qué? Esto es para multiplicar. Los dos extremos se llama extremos medios. 3 por 4 entre, ahora voy a multiplicar los dos medios. 2 por 1. Y esto pues es igual, 3 por 4, 12, entre 2 por 1, 2. Y 12 entre 2, esto me da 6 de resultado. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, si estamos haciendo bien el procedimiento, tenemos que obtener el mismo resultado. Muy bien. Entonces, hemos visto las 4 operaciones de lo que son con fracciones, ¿sí? Voy a desarrollar unos 3, 4 ejemplos para que ustedes puedan comprender un poco más. Ejercicios. Tengo la primera, me piden resolver. Por decir, me dicen 2/3 más 1/2. Esto me lo ponen todavía entre
5 séptimos me pone. Me piden resolver. ¿Sí? Me piden resolver eso. ¿De qué manera hacemos? Muy bien, fácil, ¿verdad? Arriba tengo 2 fracciones, entonces pues voy a trabajarlo arriba. Voy a trabajarlo arriba. ¿Cómo se trabaja 2 fracciones heterogéneas? Multiplicación en aspa, ¿verdad? 2 por 2 más 3 por 1 entre 3 por 2, ¿cierto? Entre la rayita que está de blanca, ahora lo vuelvo de roja. Abajo tengo 5 séptimos, ¿verdad? Muy bien, ¿qué hago ahora? Pues vamos a seguir operando. 2 por 2, 4. 4 más 3 por 1, 3. Entre 3 por 2, 6. La rayita grande y abajo tengo 5 séptimos. Me vengo para acá nada más para que pueda alcanzarme. Entonces arriba tengo 4 más 3, 7 entre 6, ¿verdad? Y la rayita más grande, abajo tengo 5 entre 7. Si ustedes se fijan acá, mira lo que he llegado. He llegado a este tipo, a esta clase de división, ¿verdad? Tengo ahí, en la misma columna, tengo 2 fracciones. ¿Y cómo se desarrolla? La multiplicación de extremos y medios. Esto será igual entonces. 7 por 7 entre 6 por 5. 7 por 7, 49 entre 6 por 5, 30. Y esto sería el desarrollo. ¿Sí? Muy bien, a ver, un ejemplo más. Por ahí me piden resolver. Me piden resolver. Me dicen 3 medios más 1/4 menos 2 tercios, por decir. ¿Sí? Acá mira, me están juntando ya adición y sustracción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fácil. Pues cuando tengo más de 3 fracciones, hemos dicho el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿cierto? Saco mitad, 1 mitad de 4 o 4 entre 2 es 2, 3 entre 2 no se puede dividir. Sigo copiando el 3. Muy bien. Para el siguiente, sigo con mitad. El 1 sigue bajando, 2 entre 2 es 1, 3 entre 2 no se puede dividir. Ahora pues me saco la tercia y 1 sigue bajando, el 1 sigue bajando y 3 entre 3, 1. El mínimo común múltiplo entonces de estos denominadores será 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4 por 3, 12. Pero ahí no termina, ¿verdad? Eso viene, el 12 viene a ser el nuevo denominador. Se divide 12 entre 2, 6. Se multiplica 6 por 3, 18. Más, nuevamente, 12 entre 4 se divide, eso me da 3. Y multiplico 3 por 1, 3. Ahora es menos. 12 entre 3, eso me da 4. Y multiplico por arriba y 4 por 2, eso me da 8, ¿cierto? 18 más 3, 19, 20, 21, menos 8 entre 12. Esto será igual. 11 menos 8, 9, 10, 11, 3. Como le he prestado 1, pues acá me queda 13 entre 12. Y eso sería el resultado. ¿Sí? Muy bien, entonces esto ha sido el primer tema de este segundo bimestre del segundo año de secundaria, lo referido a lo que son fracciones. Espero que me hayan comprendido. De todas maneras, repetirles pues que tienen los números de celulares de cada uno de los docentes, tutores. Nosotros estamos aptos para poder ayudarlos. Un abrazo a la distancia y con muchas ganas y a seguir estudiando hasta terminar el colegio.